Hola a todos. Retomamos el reportaje sobre la campiña mostoleña de nuevo en el camino de Pinares Llanos. Esta vez vamos a recorrer la antigua dehesa de Arroyo de Viñas o Ro de Viñas por los caminos que la atravesaban, como este de aquí, el camino de Villaviciosa, que se documenta con este nombre ya a mediados del siglo XVIII, si bien en esta centuria y la anterior también aparecen los documentos históricos como Camino de la Villa de Don Navalcarnero, o que va de Villaviciosa a Navalcarnero, vereda que baja a La Solana, vereda o carril de las Lobosas, camino del río Guadarrama, vereda que baja de Odón, vereda de Villaviciosa a río Guadarrama ya a mediados del siglo XIX y también vereda que de Villaviciosa conduce al puente en Alcarnero y el río. Este camino va por un lomo que separa las vertientes, por un lado al sur del arroyo del Soto y por otro lado al norte del barranco de las Lobosas, que es afluente directo del río Guadarrama. Este paraje de aquí, a la izquierda del camino, al este, es Las Praderas. Aparece ya a mediados del siglo XVII, si bien la documentación histórica lo confunde a menudo con otros parajes cercanos como Pelete, El Pico o Las Lobosas. Seguimos recorriendo con la vista el paraje de Las Praderas. Al fondo, haciendo una vaguada, está el arroyo de Pelete y podéis ver los terrenos de la antigua dehesa. Vamos a enfocar ahora hacia la zona del arroyo del Soto y más allá, en terrenos de las Carrasquillas que ya hemos visitado en reportajes anteriores. Y Parque Coimbra, el lugar donde está este olivar, a la derecha, al oeste del camino de Villaviciosa, aparece en el avance catastral de comienzo del siglo XX como Corral del Sacramento, y los terrenos que hay al otro lado, todavía más al oeste, como Pedazo del Sacramento. Pasado el olivar, está aquí de nuevo el paraje de las Lobosas. Vamos a hacer zoom sobre la vaguada por la que discurre el barranco en dirección al río Guadarrama. Y aquí tenemos el olivar que hemos señalado antes. Y por ahí está la cabecera del barranco y principio del paraje de las Lobosas, que también formaba parte de la dehesa de Ro de Viñas y está muy bien delimitado por el camino de Pinares Llanos al norte y por el de Villaviciosa al sur, haciendo esta forma de vaguada o vallecillo. Vamos a volver la vista sobre el centro de la antigua dehesa de Ro de Viñas. El concejo de Móstoles logró quedarse con la propiedad del cuasi de esta dehesa después de la última sentencia del año 1515 del Consejo Real. En aquel entonces los parajes que englobaban la dehesa se llamaban Valde García, Valde Odón, Valle de Santa María, Valde Sotillo, luego llamado Las Lobosas. Con el paso de varias generaciones y sobre todo como se documenta a mediados del siglo XVII en los libros del concejo, la dehesa se dividió en tablares y estos en suertes que se arrendaban cada año al mejor postor, generalmente vecinos y labradores de Móstoles para su cultivo. Sin embargo, esta explotación económica dio paso, ya más bien a mediados del siglo XVII y en la segunda mitad, y también a lo largo del siglo XVIII, a la enajenación y venta de estas suertes por subasta a los propios labradores de Móstoles. Las compraban y pagaban un precio que consistía no solo en el remate de la subasta, sino también en la imposición en su contra y a favor del concejo de un canon anual, un terrazgo de 10 reales por parcela. Grababa cada parcela y pasaba a cualesquiera que fuera su poseedor. El canon se abonaba al concejo que detentaba el dominio útil de la dehesa, ya que éste seguía pagando el censo que a su vez instituyó en 1462 a favor del Hospital de Niños Expósitos de Santi Espíritu de Segovia, de quien había tomado la dehesa en enfiteusis, y que era el nudo propietario de la misma. En 1712 ya se habían enajenado unas 890 fanegas de tierra divididas en suertes, que rentaban con aquel terrazgo 3.552 reales al concejo y se valoraban en su totalidad en 267.000 reales. En 1753, la cantidad de tierras vendidas ascendía ya a 1.082 fanegas y media de tierra, divididas en 216 suertes y media de 5 fanegas cada una,
Por cada parcela pagaba cada poseedor al concejo en concepto de terrazgo a cepa perdida 10 reales, como hemos dicho antes, lo que le suponía unos ingresos brutos al ayuntamiento de 2.165 reales, ya que el término de la antigua dehesa estaba valorada en 14.700 reales en aquel entonces. El censo que se debía pagar perpetuamente al antiguo Hospital de Niños Expósitos era de 441 reales y 6 maravedíes anuales y permaneció invariable durante mucho tiempo. En algunos de los procesos enajenadores se puso como condición a los vecinos de Móstoles, a los compradores, que plantaran viñas. De esta manera un paraje, cuyo nombre era Arroyo de Viñas porque en la Edad Media había habido plantaciones de vides, que se perdieron con las crisis del siglo XIV, de nuevo recuperó el auge de las viñas y con ello se disparó la producción de vino en Móstoles, que llegó a ser un productor destacado de esta apreciada mercancía, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, en la que las plagas de filoxera supusieron el fin de muchas de estas viñas, si no de forma inmediata, sino a lo largo de un proceso que se alargó durante varias décadas. En este montaje, que he hecho a partir de una ortofoto cenital del año 2022, podéis ver señalizada la extensión de dicha dehesa. En este punto, donde arranca la vereda de la Zarza, justo a la izquierda, está, según el avance catastral de comienzo del siglo XX, el paraje de Cuatro Ojos. Por allí sigue el camino de Villaviciosa, que retomaremos luego. Bien, vamos a continuar por la vereda de la Zarza, que es esa de ahí, y que antiguamente continuaba al otro lado del camino de Villaviciosa, por aquí, comunicando Móstoles con Calatalifa, que estaba por allí, por donde estamos enfocando. La vereda o camino de la Zarza se documenta ya con este nombre a mediados del siglo XVII. En esa misma época aparecen los libros del concejo de Móstoles como vereda de Caratalia y vereda del castillo de Caratalia. Seguramente sea la carrera que va de Arroyo de Viñas a la Calatalia, que aparece en un documento de 1302. A mediados del siglo XIX la llaman vereda de las Lobosas. Y en el croquis del avance catastral de hacia 1911 aparece nominada como vereda de Carrastolias, lo que es claramente una errata. Bien, el terrazgo o canon simbólico que grababa las suertes de la antigua dehesa de Rodeviñas todavía lo recaudaba el ayuntamiento de Móstoles en los años anteriores a la guerra civil, a pesar que su abono a la Diputación de Segovia, heredera del antiguo Hospital de Niños Expósitos, solo se documenta a comienzos del siglo XIX. Aquí a la derecha o sur del camino está el paraje de El Pico, que ya figura con este nombre a mediados del siglo XVIII, y tiene variantes a mediados del siglo XIX como Viña del Pico, Pico de la Vega, Cerro del Pico o Pico de Pelete. A comienzos del siglo XX quizá aparece como Pico del Tío Julián, y en un mapa del año 2009 vuelve a figurar como el Pico Pelete. Aquí al norte tenemos de nuevo el paraje de las Praderas, que hace una forma de vaguada, por cuyo fondo discurre el barranco de Pelete. Aquí a la derecha, el Pico. Y ese es el arroyo de Pelete, con su vegetación. Pasado el barranco, al norte de la vereda, está el paraje del Chorrillo, que aparece con este nombre a finales del siglo XVI, si bien un siglo antes, en 1493, un documento menciona un paraje llamado El Chorrillo que no sabemos si es este. Y es que en toda la Edad Moderna, este paraje por el que estamos caminando, estos vallecillos, estas vaguadas, aparecen también como Valdegarcía y Valdeodón. La documentación moderna lo suele confundir con el paraje de Pelete, que se documenta así a mediados del siglo XVIII y también aparece como Prado Pelete. En cualquier caso, los catastros contemporáneos sitúan El Chorrillo al norte de la vereda y Pelete al sur. Aquí la vereda de la Zarza baja hasta el barranco o arroyo del Chorrillo, que discurre
por esa vaguada de allí. Ese grupo de pinos que destaca al fondo es ya parte de la finca Peñaca. Bien, pues justo aquí el barranco o arroyo del Chorrillo atraviesa la vereda de la Zarza y va a unirse al barranco o arroyo del Pelete, que da nombre a este paraje de aquí a la derecha, al sur de la vereda. Las torres de alta tensión son compañeras inseparables en nuestros recorridos, como podéis ver. Si bien el barranco arroyo de Pelete se documenta así a finales del siglo XVIII, el del Chorrillo ya aparece con este nombre a mediados del XVII, aunque en 1518 lo llaman Chorrillo del Arroyo del Moral y un mapa de 2009 Arroyo de Bolilla. Aquí tenemos un pequeño grupo de olivos y se escucha claramente el crepitar de la corriente eléctrica que pasa por nuestras cabezas. Qué bello atardecer. Corriente eléctrica que va por esa línea de alta tensión. Aquí tenemos un reguero de hormigas atravesando el camino, la vereda de la Zarza. Por si no haya quedado claro, el concejo de Móstoles y el ayuntamiento actuaba de intermediario entre los labradores de Móstoles y las instituciones segovianas en la recaudación del censo. Aquí a la derecha sigue siendo Pelete y a la izquierda de la vereda el Chorrillo, con grupos de olivos. Aquí a la derecha está la escuela canina y nos saluda uno de sus habitantes. Estamos llegando al final o principio de la vereda de la Zarza, según se mire. Allí al fondo, junto al arroyo del Soto, está el paraje del plantío de abajo. Aquí a la izquierda al norte, Peñaca. Qué placidez da el cri-cri de los grillos. Aunque lo hemos dividido en reportajes distintos, hemos recorrido el mismo día los caminos del Molino del Obispo, de las Pajarillas, de Pinares Llanos, de Carratalia, de Villaviciosa y la vereda de la Zarza, continuando otro día con este mismo reportaje por el camino del Soto de San Marcos, que va por allí, por donde estamos enfocando. Y este es el punto en el que se une la vereda de la Zarza con el camino del Soto de San Marcos, hoy en día convertido en carretera local. Eso de ahí es Finca Peñaca. Retomamos el reportaje otro día, distinto, por el camino del Soto de San Marcos, hoy carretera asfaltada. Esto de aquí, a la izquierda, al sur, es el plantío de abajo, aunque ya no queda tal plantío, pero sí que tenemos algunas amapolas. Aquí, más amapolas y algunas florecillas primaverales, acompañadas del canto de los grillos. Por aquí estamos pasando, junto al paraje de la Vega, en dirección al siguiente camino que vamos a coger. A pesar de lo poco que ha llovido, hay muchas amapolas por aquí. Bueno, pues hemos cogido el camino de la Solana y si os estáis preguntando por qué hemos pasado tan rápido y tan de puntillas por el camino del Soto de San Marcos, es debido a que esta vega del arroyo del Soto la veremos mejor y con menos peligro de atropello en un próximo reportaje sobre la Vía Verde. A ambos lados del camino de la Solana, que es este de aquí, y próximo al arroyo, está el paraje de la Vega. Vamos a hacer zoom
sobre el camino del Albardero que ya os enseñamos en un reportaje anterior. Y ahora vamos a ver los ciclistas que van por la vía verde. Por aquí se nos cruza una torrentera que no tiene nombre, que nosotros sepamos. El camino Vereda de la Solana aparece ya en 1875, aunque hubo otros caminos y sendas así llamados que ya han desaparecido en este paraje. La Solana aparece registrada con este nombre ya a mediados del siglo XVI. Se la documenta también como la Solana o la Vega de Arroyo de Viñas, como Arro de Viñas, como Solana de la Vega de Arro de Viñas, la Cárcava Solana y Viña de la Solana a mediados del siglo XVIII. Aquí un mojón que marca la linde entre dos tierras. Y esto es lo que han crecido las espigas de trigo este año. Al menos hasta en primeros de mayo. A esta altura del camino o senda de la Solana, ya sí que tenemos el paraje homónimo a ambos lados de aquel. Bien, pues tras subir al lomo que separa los valles fluviales del Arroyo del Soto del Barranco de las Lobosas, estamos de nuevo en el camino de Villaviciosa y allí estuvimos anteriormente. Esto es la Solana y el camino o senda de la Solana viene por debajo de esta torre de alta tensión. Hemos venido de allí. Hemos avanzado por el camino de Villaviciosa hacia el oeste y por aquí estaba, según el avance catastral de comienzo del siglo XX, el majuelo del tío Lucas. Vamos a seguir la línea de alta tensión eléctrica. Por debajo de esa torre es por donde va la senda de la Solana. Pues el camino de Villaviciosa viene de allí. Por allí estuvimos en la primera parte de este reportaje. Y ahora vamos a dar una vuelta de 360 grados. Aquí tenéis la Solana, la Vega abajo y Parque Coimbra al fondo. Más adelante se atisba la urbanización Parque Guadarrama. Y aquí, a la derecha o norte del camino, el vallecillo que forma el paraje y barranco de las Lobosas, o la Sierra de Guadarrama al fondo. Hoy es un día especialmente ventoso y hemos tenido que reducir el ruido que hace el viento. Seguimos en las Lobosas, un paraje que a mí particularmente me llama la atención por la forma topográfica que tiene y por lo bien delimitado que está. Ahí al fondo está la granja del Cubillo. Y por ahí discurre el barranco. A estas alturas, las Lobosas dan paso al paraje de las Barrancas, que en la primera mitad del siglo XVIII es posible que sea lo que llaman el Prado de Arroyo de Viñas, porque era un inmenso terreno de pastoreo, sin aprovechamiento agrícola. Y esto es la Solana, otra vez, Parque Coimbra está adelante, y volvemos a nuestro camino. Seguimos en la Solana, con Parque Coimbra al fondo, y ya tenemos delante una calle aislada de la urbanización Parque Guadarrama. Esta se gestó en los años 60 con varias parcelaciones de propietarios particulares. Y ahora vamos a echar un vistazo a las barrancas. Allá al fondo se ven los cerros que hay al otro lado del río Guadarrama, al oeste, ya en término de Villaviciosa. Esta es la calle Santa Lucía, como podéis ver, que hace una cuesta en dirección al arroyo. Y por allí seguimos.
Este campo vuelve a ser La Solana. Cada vez tenemos Parque Coimbra más cerca y vamos llegando al núcleo principal de Parque Guadarrama. El camino está asfaltado ya como una calle más y vamos a enfocar al silo de Navalcarnero que se ve desde bastantes kilómetros a la redonda. Estos terrenos tan agrestes, a la derecha o norte del camino, siguen siendo las barrancas. Y ahí al fondo se ve la arboleda que acompaña el camino de acceso a la finca Casa Corona, que es en realidad la prolongación y final del camino de Carratalia. En esta parte de la Solana se encontraron, a comienzos de la década de los 2000, una serie de elementos constructivos y fragmentos decorativos, materiales arqueológicos que apuntan a que había una iglesia en época visigoda. Y esto se sabe porque dichos materiales decorativos tienen casos paralelos en Sonseca, en Orgaz, en Guadamur y en el propio Toledo, donde se han documentado templos de esa época. Vamos a hacer zoom al sitio aproximado donde estaría dicho edificio, en época alto medieval. También aparecieron otros materiales altomedievales, incluso de época romana. Un cartel del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, diseñado por nuestro ex vicepresidente fallecido Jesús Rodríguez Morales, nos cuenta más datos sobre este yacimiento, que él llama La Solana, a pesar de que realmente está en el paraje de La Vega. El cartel está situado en la Vía Verde, enfrente aproximadamente del yacimiento arqueológico. Esta foto del cartel tiene 10 años y ahora mismo se encuentra bastante deteriorado y casi ilegible. En cuanto al yacimiento, ojalá dentro de no mucho tiempo sea excavado y nos dé sorpresitas. Podéis ver que el cartel hace referencia a la ermita de Nuestra Señora de Arroyo de Viñas. Esto es porque en el momento en el que lo diseñó Jesús, pensábamos que la iglesia visigoda tenía continuidad medieval en dicha ermita. Sin embargo, documentos posteriores de la Edad Moderna, en los que hemos descubierto que la ermita tuvo 3 nombres, Nuestra Señora de Arroyo de Viñas, San Marcos y Nuestra Señora de la Salud, nos hacen descartar que tenga que ver con el edificio alto medieval. Aquí de nuevo el paraje de las barrancas, con el río Guadarrama, su valle y bosques al fondo. Aquí se ve mejor porque el paraje se llama Las Barrancas, debido a la forma topográfica que tiene, lo que impidió que en tiempos pretéritos fuese cultivado y lo condenó a ser una zona de pasto, o incluso un erial. Por ahí discurre el río. Ya estamos dentro del núcleo principal de la urbanización Parque Guadarrama, y aquí tenemos un columpio un tanto oxidado, ya que no creo que esté abandonado. Estos campos que hay aquí dentro de la colonia siguen siendo el paraje de La Vega, que se documenta como Vega de Arroyo de Viñas ya a mediados del siglo XVII. En el antiguo paraje de cara al río todavía quedan parcelas rústicas alargadas, como esta que hay entre las calles que tienen chalets. En este caso, la calle Virgen del Pilar, que como veis hace una cuesta en dirección al río. Aquí, entre el núcleo principal de Parque Guadarrama y el núcleo que da al río, en el antiguo paraje de cara al río, todavía quedan algunas fincas rústicas, como este olivar que estáis viendo en primer plano. Y el camino de Villaviciosa, ya como calle urbana, inicia una bajada hacia el arroyo del Soto. Esto también es cara al río. Y aquí empieza o acaba, según como lo miremos, el camino de Villaviciosa, en su entronque con el camino del Soto de San Marco. Pues vamos a contar ahora los nombres que ha tenido este. Con el nombre actual aparece ya en 1875.
Si bien es algo confuso, ya que en realidad es la contracción de Camino del Soto y de San Marcos. Y es que en época contemporánea se le ha llamado indistintamente como Camino del Soto y también como Camino de San Marcos. Al estar clasificado como vía pecuaria, aparece en 1863 y en 1942 en el deslinde de clasificación de vías pecuarias del término de Móstoles como Vereda de San Marcos. Los nombres más antiguos que se documentan en el siglo XV, XVI y XVII, empezando por 1468, es Camino de Arroyo de Viñas, Camino de Arroyo del Moral, camino que va al Visillo, Camino Real del Soto del Arroyo del Moral, camino viejo por donde se va a Rodiviñas. En el siglo XVIII aparece como Camino de la Vega, camino que de esta villa va a la ermita de San Marcos, camino que va a la ermita de Nuestra Señora de Rodiviñas, camino que va a la ermita de San Marcos y Nuestra Señora de Rodiviñas, camino que va desde esta villa a la de Sacedón, vereda del Soto, a mediados del XIX como Camino de San Marcos o de las Viñas, y a comienzos del siglo XX, Camino de la Vega o Camino de San Marcos al Río, Camino de San Juan o del Soto y Camino del Río. Después de esta sucesión de imágenes del Camino del Soto de San Marcos, a modo de broche final de este reportaje sobre la antigua dehesa de Rodeviñas, nos queremos despedir de vosotros deseándoos un buen día y esperamos que os haya gustado esta nueva edición de nuestra serie sobre la campiña mostoleña. ¡Hasta la próxima!